Muy buenas noches, tengan todos mis amados. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, esté sobre cada uno de sus vidas. Primero que nada, quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de podernos unir a través de este medio y a través de un solo evangelio, un solo Dios, un solo bautismo, un solo Cristo. Y quiero compartir con ustedes en esta oportunidad un pasaje que está en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 10. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y eran traído un hombre cojo de nacimiento y a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Oremos. Buen Dios y Padre eterno, te doy gracias, Señor, por tu presencia. Añade paz y bendición a tu palabra, y conforme a la necesidad que hay en nuestra alma, puedas ministrar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Y es importante entender y comprender que las personas iban todos los días a este templo a adorar y a orar a Dios. Pero me llama la atención que este hombre, obviamente por ser cojo de nacimiento, no podía ir por sus propios medios. Entonces era llevado ante la puerta del templo para poder él pedir ayuda, pedir limosna. Pero cabe destacar, y es importantísimo poder resaltar esto, y es que según la cultura judía, ninguna persona que estuviese, digamos, en discapacidad física podía entrar con libertad al templo a adorar a Dios como lo hacía el resto de los judíos o el resto de la población. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre estaba limitado y solamente podía llegar a la puerta. Entonces era llevado porque las personas que creían, consideraban que el problema de este hombre era la deficiencia física de no poder usar sus piernas. Entonces ellos lo ayudaban de esta manera y lo llevaban ante la puerta del templo. Pero otras personas no le ayudaban de la misma manera, porque pensaban que la ayuda que este hombre necesitaba era económica. Entonces encontramos que le aportaban y le ayudaban económicamente también. Pero vemos entonces a dos personas, que es el caso de Pedro y de Juan. Ellos no vieron la ayuda que este hombre ameritaba, que era solamente física o una ayuda económica. Mucho más allá, puedo decirlo a través de la profundidad del pasaje, que quien les ministró y le inquietó a que la ayuda que este hombre meritaba era mucho más importante que la que veía la sociedad, fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pudo hacerles entender a ellos que este hombre necesitaba una ayuda espiritual. ¿Y por qué decimos entonces que era una ayuda espiritual? Porque el hombre, Dios cuando lo crea bajo principio. Y uno de los principios de la creación, podemos decir, es que Dios creó a las plantas para que estuviesen en la tierra. Amén. Y estando en la tierra, ellos podían recibir los nutrientes que necesitaban para ellos poder crecer y dar frutos. También creó a los peces para que estuviesen en el agua. Si nosotros observamos, sacamos un pez del agua, este pez le vienen problemas, y uno de los problemas es que no tiene buena oxígeno. Entonces comprendemos que al hombre salir de la creación por la cual, del principio de la creación por el cual fue creado, entonces el hombre le vienen problemas. Dice la escritura en el libro de Génesis capítulo 3 que el hombre podía gozar de todo, pero en el capítulo 3 del libro de Génesis encontramos entonces que el hombre comienza a tener problemas, y el problema fundamental del hombre es que se separó de Dios por una sola razón, y es por haber desobedecido. Hermanos, es importante destacar que cuando nosotros comprendemos a la luz de las escrituras que el hombre necesita verdaderamente estar nuevamente con su creador, entonces comprendemos que el problema del hombre no es físico, no es económico,
Ciertamente estamos en una sociedad donde comprendemos la situación que a nivel mundial está atacando y perturbando la sociedad, pero si nosotros entendemos quizás el problema, no lo podemos enfocar en esto, porque el problema original del hombre es que necesita a su creador. Ciertamente quizás hoy estamos limitados, no nos podemos congregar, no podemos hacer servicio, pero ¿quién puede quitar esa presencia de nosotros? ¿Quién puede quitar ese gozo, esa paz que tenemos aún en medio de la tormenta? Nadie, porque solamente la puede dar el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto era lo que el hombre estaba pasando. Este hombre entendía que él iba al templo, le podían dar ayuda económica, pero no saciaba la ayuda espiritual que este hombre tenía o necesitaba verdaderamente. Entonces, ¿cuál era el problema del cojo? Si nosotros vemos en el libro de Hechos, encontramos que este hombre estaba separado de Dios, y a este hombre estar separado de Dios, como decía anteriormente, no podía este hombre por sus propios medios poder adorar a Dios, porque no se lo permitía la sociedad. Entonces comprendemos ahora que Dios le dijo al hombre, originalmente Dios le dio un pacto al hombre. Dios le dio un pacto al hombre, pero me encanta la expresión de amor de Dios, que en Génesis capítulo 1, del 27 al 28, dice que los bendijo Dios. Entonces Dios bendijo al hombre. Dios creó al hombre un ser bendecido. Dios creó al hombre y lo dotó de todo lo que el hombre necesitaba para que fuese feliz. Pero en el capítulo 3 encontramos, versículos 16 del 20 al 24, encontramos entonces que desde que el hombre comienza a obedecer a Satanás, pierde el pacto, porque Dios le dijo que no comiera, según Génesis 2:17, Dios le dijo que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero entonces el hombre peca por la influencia de Satanás, el hombre peca y queda separado de Dios. Y si comprendemos nosotros, una de las razones principales que se nos han enseñado es que el pecado tiene que ver con lo social y moral. Si analizamos el libro de Génesis, mis amados, comprendemos que el problema del hombre no está en el pecado social y moral, sino en el desobedecer. Lo que el hombre hizo básicamente fue desobedecer el pacto. Dios le dijo, no comas del fruto, no comas, y el día que comieres ciertamente morirás. Dios le dio, no solamente le advirtió de lo que iba a suceder si desobedecía, sino que también le dice la consecuencia que va a vivir, y es una muerte espiritual. Entonces, comprendiendo esto, vemos que esta es la misma condición en que estaba este hombre cojo de nacimiento. Necesitaba ayuda física, sí, pero la más importante era la espiritual. Y si nosotros analizamos el pasaje, analizamos bien y encontramos que el problema de este hombre era extremadamente grande, porque el estar dividido de Dios, ese es un problema. Y el problema de la maldición por causa del pecado es lo que el hombre no ha logrado entender. Y el problema, una cosa te lleva a la otra, porque entonces esto nos lleva a estar bajo la potestad de Satanás. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 en adelante, que el hombre dice que vosotros en otros tiempos estabais sujetos a servidumbre, estábamos sujetos al diablo y hacíamos la voluntad del diablo. Bien lo dijo Jesús en el capítulo 8 del libro de Juan, cuando los fariseos le decían que ellos eran hijos de Abraham, y Jesús le decía, si ustedes fueran hijos de Abraham, parafraseando el pasaje, le decía, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían, y no me estarían buscando a mí para matarme. Y dice bien que Jesús le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre son las que hacéis. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla. Jesús confronta a esta gente y les da a entender que ellos no estaban bajo digamos de una u otra forma, bajo la cobertura de Dios. Así está el hombre actualmente, hermanos queridos. Así se encontraba este hombre, que era llevado al templo solamente para una ayuda física, pero que Pedro y Juan pudieron darse cuenta por el Espíritu que mucho más allá este hombre necesitaba una ayuda
espiritual. Y dice la Biblia que lo miraron fijamente a sus ojos. Yo no le podría decir, pero puedo comprenderlo. Quizás lo que Pedro y Juan estaban buscando era un poco de fe en la vida de este hombre. Era algo así como que mírame bien para ver si tú crees en lo que yo te voy a decir. Y muchas veces nosotros como ministros nos sucede, hermanos. Nos sucede que le hablamos a las personas, le predicamos y le decimos, Cristo te ama y Dios está dispuesto a ayudarte, a restaurarte. Y las personas simplemente nos mueven la cabeza y nos dicen, sí, está bien, lo sé. Pero entonces comprendemos que mucho más allá, el hombre necesita encontrarse verdaderamente con Dios. Y este hombre, dice la Biblia, que miró fijamente a Pedro y a Juan. Y él les dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, levántate. Entonces dice la Biblia que este hombre fue tomado por la mano derecha y fue levantado. Dice que sus tobillos se incorporaron y pudo andar. Cuando tú y yo entendemos que necesitamos a nuestro Creador, que necesitamos volver a nuestra fuente original, entonces vamos a comenzar a andar, a caminar por caminos rectos, a obedecer al Señor, a poder disfrutar todo lo lindo que el Espíritu Santo está dispuesto a darnos cuando nosotros decidamos obedecer verdaderamente al Señor. Y entonces podemos comprender, mis amados, que el problema de la respuesta de este hombre fue precisa. Y fíjense ustedes la reacción de este hombre. No fue a buscar más ayuda física, no fue a decir, bueno, ya ahora puedo caminar, ahora voy a levantarme, voy a buscar un trabajo, voy a buscar un empleo para así no tener que pedir limosna. No, este hombre reconoció que había vuelto a su fuente, que había de una u otra forma Dios le había perdonado y que el Espíritu Santo estaba dispuesto a restaurarle. Dice que entró al templo y solamente dedicó su vida a adorar al Señor. Y me llama la atención porque si profundizamos un poquito más en el pasaje, vemos que en el capítulo 4 este hombre testifica con su vida. Este hombre comienza ya no a vivir para sí, como dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 15, que si el que murió por nosotros, ahora nosotros debemos de vivir por él. Y esto fue lo que hizo este hombre. Este hombre decidió vivir para el Señor. Este hombre decidió comprender que él necesitaba no era una ayuda física como la que no necesita actualmente la sociedad ahora. Hermanos, amigos que me están escuchando a través de este medio, comprendan y entiendan que el hombre debe conocer y debe creer verdaderamente y volverse a su Creador. El problema del hombre no es económico, el problema del hombre no es social, el problema del hombre es que está separado de Dios. Y esto es producto de que este problema nos lleva a muchos otros problemas, porque si analizamos el pasaje, cuando el hombre se separa de Dios, entonces comienza a experimentar el dolor. Analizamos más el capítulo 3 del libro de Génesis y vemos que el hombre experimenta el dolor, la mujer experimenta el dolor, el hombre comienza ya a tener que trabajar para poder cubrir sus propias necesidades cuando estaba con Dios no sucedía. Entonces, lindo, hermano, comprender que a través de lo que nosotros podemos profundizar a la Escritura es que este hombre cojo de nacimiento estaba marcado por la ley y no podía adorar a Dios. Pero cuando él pudo volverse a Dios, su espíritu cobró vida, lo verdaderamente que este hombre necesitaba, lo pudo disfrutar. Pudo disfrutar entonces el poder adorar a Dios, pudo disfrutar entonces el poder exaltar a su Creador. Y dice la Biblia que los discípulos, Pedro y Juan, fueron presos por este escenario. Fueron presos, ¿qué le podemos decir, hermano? Por el hecho de sanar a una persona. Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu, pudo decirle: ¿ustedes creen que yo fui quien sané a este hombre? Están equivocados, yo no lo sané. Lo sanó fue Jesús Cristo. Ese Cristo que ustedes apedrearon, ese Cristo que ustedes flagelaron, ese Cristo que ustedes condenaron, ese Cristo que entregó su vida para poder restaurarles.
para poder acercarlos a Dios nuevamente. Y es hermoso ver que el resultado de este mensaje fueron que más de 5,000 personas se convirtieron a Cristo. Como muchos de los que van a convertirse al Señor y van a entender que el problema que usted, hombre, amigo, mujer, que estás atravesando, no está en este virus que está dañando la sociedad. El problema fundamental del hombre es que está separado de Dios. Y para eso vino el Señor Jesús como el Cristo, como verdadero rey para vencer a Satanás, como verdadero profeta para abrirnos el camino y encontrarnos con Dios, y como verdadero sacerdote para ser la ofrenda y el sumo sacerdote para poder cubrir esa ofrenda. Entonces, hermano, de esta manera Jesús como el Cristo expió el pecado. ¿Y sabes qué dice el libro de Hebreos, capítulo 10? Que podemos entrar confiadamente y que todo esto era sombra de lo que había venir. Todo lo que nos dice el Antiguo Testamento es simplemente cumplimiento acerca del Mesías, del Cristo que iba a venir para restaurar al hombre de la condición donde estaba, que estaba separado de Dios. Qué lindo es el Espíritu Santo que pudo decirnos, pudo darnos todas las señales, todas las profecías se fueron cumpliendo. Se dijo que iba a nacer a través de una virgen y nació. Se dijo que su muerte iba a ser al tercer día, iba a resucitar y resucitó. Dice que su cuerpo no iba a haber corrupción. Dice la Biblia que este hombre no iba a ser sepultado en la tumba de un rico, y otras muchas, más de 300 profecías se dieron acerca del Mesías Cristo y se cumplió en la persona de Jesús. Entonces podemos comprender, amados queridos, que una de las razones centrales por las cuales Jesús vino a esta tierra es a cumplir la función del Cristo. Como Cristo venció a Satanás, nos acercó al Padre y expió nuestro pecado. Cristo significa ungido. Mesías significa ungido bajo el término hebreo. Y Cristo bajo el término griego. Por esa razón comprendemos entonces que una mujer samaritana que no tenía relación alguna con los judíos, y vemos en una conversación ella con Jesús, y Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y ella le dijo: sí, sabemos que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Y Él vino a declarar todas las cosas. Vino a abrirnos el camino para encontrarnos con Dios. Vino, y por esa razón este hombre, si nosotros analizamos, iglesia, este escenario se dio luego que se dio la promesa del Espíritu Santo acerca de todo aquel que creía. Y vieron cómo los discípulos comenzaron a experimentar escenarios de cómo el respaldo del Espíritu Santo lo tenían, de cómo el Espíritu Santo estaba dispuesto a restaurarles, a fortalecerles. Por eso tú que estás aquí, que me estás viendo a través de este enlace, de este video, comprende y entiende, amigo, hermano que estás aquí, que necesitas volver a tu Creador, que necesitas volver a Dios para volver a ser feliz, porque el hombre cuando estaba con Dios era feliz. Y ahora no te decimos que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, quizás pasamos por situaciones difíciles o adversas, pero bien dice la Biblia en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Bueno es el Señor, fortaleza en el día de la angustia, y conocen los que en Él confían. No son las aflicciones que te van a decir a ti si Dios es real o no. Es tu confianza en el Señor. Es tu confianza, porque bien entendemos, hermano querido, que no solo tú estás pasando por esta situación. Es duro, sí. Es difícil, sí. Querer estar con seres queridos y quizás estamos limitados. Querer hacer cosas que podemos hacer y no la podamos hacer. Pero hay algo que nunca podrán hacer.
y es alejarnos de nuestro Creador. Nunca van a poder callar nuestros labios para inclinar nuestro rostro al cielo y decir: Padre, aquí estoy, por eso te adoro, por eso te exalto, porque entiendo y comprendo que Cristo, a través de su muerte, su resurrección, solucionó el problema que tenía el hombre, y era que el hombre estaba separado de Dios. Cuando nosotros comprendamos esto, iglesia, cuando nosotros entendamos el escenario que tenemos, lo lindo que es el Espíritu Santo, lo hermoso que está Dios dispuesto a ayudarnos día a día. Yo quiero que allí donde tú estás, tú puedas escuchar y puedas profundizar un poco y puedas verdaderamente comprender que necesitas tener cara a cara al Señor, que necesitas esa presencia del Espíritu Santo, que necesitas ese toque del Espíritu Santo de Dios que te dice que no estás solo, que han sido muchas las aflicciones, que han sido muchas las circunstancias, que la sociedad te ha golpeado, que el escenario que estamos viviendo ha sido duro. Mayor es el Señor. Dice la Biblia, Jesús le dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Él nos dijo que no íbamos a tener aflicciones, no, lo dio por sentado. Digo que íbamos a pasar situaciones duras. De hecho, en el capítulo 17 del libro de Juan, él orando al Padre por nosotros, solo le digo: Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es lo único que hace Satanás, iglesia, hermano, amigo. Nada malo proviene de Dios proviene todo lo bueno. Entonces queramos decirle en esta oportunidad: Señor, quiero tenerte cara a cara, escuchar tu voz. Quiero que tú renueves toda la esperanza en este corazón. Pueda decirle conmigo: este corazón late por sentirte. Y no quiero que veas en esta hora el video. Quiero que cierres tus ojos y le digas: Espíritu Santo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, porque te necesito, porque sin ti nada soy, porque fuera de ti nada podré alcanzar, Señor. Reconozco que como estaba este cojo, Señor, quizás estoy yo en esta hora. Espíritu Santo, te necesito día a día. Espíritu de Dios, dame las fuerzas para seguir adelante, porque nos prometió no dejarnos solo, iglesia, y hasta ahora no nos ha cumplido. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Dice la Biblia que todos los días de nuestras vidas Él estará con nosotros. Entonces, ¿por qué sentirnos solos? ¿Por qué no pararnos ante las circunstancias y decirle: ¿sabes una cosa, circunstancia? Tú no vas a detener que yo confíe en mi Señor. Tú no vas a poder impedir que yo siga haciendo la obra y la voluntad del Padre. Aún a través de este medio, aún a través de las redes, vamos a seguir testificando. Vamos a decir que nuestro Dios está vivo. Vamos a seguir proclamando a ese Cristo maravilloso que dio su vida en rescate a nuestra vida. Dice la Biblia que lo hizo perfecto una vez y para siempre, para que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia y oportuno socorro. Digámosle, amigo que me estás escuchando, dile: Espíritu Santo, quiero conocerte. Quiero, Señor, conocerte. Quiero, Espíritu Santo, poder entender el propósito que tienes para mi vida, el diseño que tienes para mi vida, que es encontrarme contigo nuevamente. Mis amados, nunca dejes de creer. Y termino con esto: si le crees a Dios, es suficiente para que veas su gloria. Créele
Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 29, que el hacer la voluntad de Dios es que creamos en el Hijo. Y en el capítulo 17 del libro de Juan, versículo 3, dice que esta es la voluntad de Dios. Esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesús, a quien tú has enviado. Iglesia, cree verdaderamente. Aférrate, no te detengas. Concluyo con esto, mis amados. En el capítulo 15 del libro de Juan, versículo 5 dice: porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de Dios no podemos hacer nada, amado. Necesitamos encontrarnos con Dios verdaderamente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y en el versículo 4 dice, y esta es la fe que vence al mundo: cree que la gracia y la paz de mi Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, esté sobre tu vida. Bye bye.